Reciban un saludo a todos los que nos siguen a través de las redes sociales desde West Columbia, Texas. Greetings to those that follow us through social media from West Columbia, Las Texas. personas que siempre están siguiéndonos a través de Facebook y YouTube. People that are always following through Facebook or YouTube. Y damos gracias a Dios porque los reportes que nos llegan a diario son interesantes de cada uno de ellos. And we want to give thanks to God because the reports that we're hearing are very positive. El día de hoy voy a compartir una palabra que tiene que ver mucho con el destino eterno de cada persona. Today, the word I'm sharing has a lot to do with the eternal destiny of every person. A muchas personas nos preocupa si verdaderamente hay vida después de la muerte. You know, many people often ask themselves, is there life after death? Y muchos nos preparamos para esa vida después de la muerte, And many of us prepare ourselves for that, pero otros no lo están haciendo. and others don't. Y es una gran preocupación. And it's a big worry. Y nosotros queremos saber cómo es que una persona viene a la existencia y cómo puede heredar el reino de Dios. And we'd like to know, how does this thing come into existence, and how do we do that, and how does the Spirit of God give us life? La Biblia dice que Dios creó el universo The Bible says that God created the universe por su palabra through His Word y por su espíritu. and through His Spirit. Entonces, para muchos de nosotros es lo más importante es saber qué fue lo que se encarnó de Dios en el vientre de María. And so for many of us, it's important to know, well, what is it that was made flesh in Mary's womb? Porque muchos tenemos diferentes maneras de pensar. Because we have many ways of thinking about this. Pero la realidad es que cuando el ángel vino a María y le dijo, María, eres favorecida entre todas las mujeres, But the reality is when the angel came to Mary and said, Mary, you are favored among all women, vas a tener un hijo. and you're going to have a son, Y le va a llamar por nombre Jesús. and you're going to call him Jesus. María se sorprendió Mary was astounded. porque dijo, oye, ¿cómo va a ser esto? She said, well, how is that going to happen? Si yo no he estado con ningún hombre. I've never been with a man. Pero si esa es la voluntad de Dios, But if that's God's will, yo soy tu sierva, then I am your servant. hágase conforme a tu voluntad. May your will be done. Entonces la pregunta que viene a nosotros es, ¿qué fue lo que embarazó a María? So the question you got to ask yourself is, what is it that made Mary pregnant? Algunos dicen que fue el Espíritu Santo, Some say, well, it's the Holy Spirit. otros dicen que no saben, Some will say, well, I don't know. pero la Biblia tiene una respuesta para cada pregunta que nosotros tenemos. But the Bible has an answer for every question that En we el have. momento en que María recibió ese mensaje, In the moment that Mary received that word, ella lo oyó, she heard it, lo entendió she understood it, y lo creyó. and she believed it. ¿Qué fue lo que creyó María? So what did Mary believe? Las palabras del ángel. The words of the angel. Entonces lo que embarazó a María fue la palabra de Dios. So what made her pregnant was the word of God. Pero lo que queremos probar es que Jesús ya existía desde antes de ese nacimiento. But what we want to prove is that Jesus existed even before he came to this earth. Solamente vino a hacer una aparición a la tierra He simply came to make an appearance here on this earth, y tuvo que hacerlo a través de un vientre que se prestó para que él viniera al mundo. and he had to do that through a womb to enter into this world. Y muchos de nosotros a veces nos preocupa And many of us often worry tantos pensamientos que corren por nuestra mente all the thoughts that are in our y head, tantas creencias que hay acerca de lo que dicen acerca del embarazo de María. about all these things that are said about how Mary got pregnant. Pero veamos una cosa. But let's look at one thing. Lo que se encarnó de Dios fue una palabra. What was made flesh was the word. Y lo que nosotros tenemos que recibir de Dios es la palabra. And what we have to receive from God is the word. Es la que te da vida. It's that which gives you life. Y dice la palabra de Dios trae las cosas a la existencia It says that the word of God brings things into existence. y el Espíritu de Dios le da vida. And the Spirit of God gives them life. Eso es lo más importante. That's the most important part of all El this. Espíritu es el que da vida The Spirit is that which gives life. y la carne para nada aprovecha, dice Juan 6:63. And the flesh gives me no approval. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. But the words that I have spoken to you are word and life. Es muy interesante saber esto, You know, it's very important to understand this. porque lo que nos trae a la existencia es la palabra de Dios. What brings you into existence is the La word of Biblia God. dice que la fe viene por el oír Faith comes by hearing, y el oír por la palabra de Dios. and hearing by the word of God. Cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón When the word of God enters into y our esa heart, semilla germina, and that seed germinates, comenzamos a entender muchas cosas que no entendíamos
anteriormente. We begin to understand a lot of things that we didn't understand Porque before. Cristo se comienza a formar en nosotros. Because Christ begins to form inside Porque of lo you. que entra es la palabra de Dios. Because what enters is the Word of God. Y la palabra de Dios es la que nos da vida. And the Word of God gives you life. Dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. The words that I speak to you are spirit and life. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. That's what Jesus said. El espíritu es el que da la vida. Spirit is that which gives you La life. carne para nada aprovecha. The flesh doesn't help you with Las anything. palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. The words I've given you are Entonces spirit aquí and life. vamos a ver cómo es que el hombre viene a la existencia. So then we're going to see, well, how did man come into existence? ¿Cómo Dios planeó traer un hombre a la existencia? How did God plan for man to come? En Génesis 2:7 In Genesis dice, 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, and so the Lord God formed man through the dust of the earth. sopló en su nariz aliento de vida, He breathed into his nose the air of life, y fue el hombre una alma viviente. and man became a living person. Veamos lo que dice la palabra. What does the Bible say? Dios formó al hombre del polvo de la tierra, God formed man from dust of the earth, y el soplo es el espíritu que le imparte. and that breath is what gives him that El spirit. soplo en su nariz fue el aliento de vida, That breath in his nostril and his nose brought life, y fue el hombre un alma viviente. and then that person was a living being. El hombre es un espíritu Man is a spirit que Dios le dio un alma, that God gave a soul, y esa alma and that soul y ese espíritu and that spirit son transportados por un are cuerpo. transported through a body. Nuestra residencia de ese espíritu y de esa alma The residence of that soul and es spirit nuestro cuerpo. is our own body. Por eso dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. That's why the Bible says that our body is a temple of the Holy Por eso Spirit. tenemos que cuidar el templo de Dios. So we have to take care of our temple, Porque el Espíritu entra a nuestro espíritu because the Spirit enters into our spirit y le da vida a nuestro espíritu. and gives life to our spirit. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. So that's what we have to Entonces understand. Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, So God formed man through the dust of the earth. sopló en su nariz, He breathed into his le nose, dio aliento de vida, and he gave him a breath of y life, fue el hombre un alma and viviente. then man became a living El person. poder de la palabra. So the power of the word. Cuando Dios creó los peces, le habló al mar. When God created the fish, he spoke to the ocean. Cuando Dios creó animales y los árboles, le habló a la tierra. When God created the animals and the trees, he spoke to the earth. Cuando Dios creó las aves, le habló a los aires. When God created the birds in the air, he spoke to the air. Y cuando Dios creó al hombre, se habló a sí mismo. But when God created man, he spoke to himself. Es amazing. Eso es tremendo. Porque dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Because he said, let us make man in our own La Biblia image. dice que Dios es espíritu. So here we see that the Bible says that God, man Nosotros is no spirit. podemos comunicarnos con Dios a través de nuestra carne, We can't communicate with God through our flesh, sino a través de nuestro espíritu. but through the spirit. La Biblia dice que Dios busca que el hombre le adore en espíritu y en verdad. The Bible says that God asks man to worship him in spirit and in Por truth. esta razón es tan importante, So it's very important. al ver tal belleza, que Dios, cuando Dios dijo, hagamos al ser humano tal como nosotros, And that's why you have to see the beauty. And when God said, let us make man después in our de image, crear un jardín tan hermoso, after making this beautiful garden, era tan hermoso y maravilloso el jardín, it was a marvelous garden. pone lo mejor de la creación, He puts the best of creation que there. es el ser humano. And then he puts humans there. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Let us make man in our own image. Pero ¿para qué creó Dios al hombre? But why did he create man to begin with? Para gobernar, To rule over it. para gobernar. To rule over it. Dice que domine los peces del mar, That he can dominate the fish of the sea, las aves de los cielos the birds in the sky, y todos los animales de la tierra. and all of the animals of the earth. A mí me apasiona el inicio de todas las cosas. And I'm very passionate when I read the beginning of Es la things. manera en que Dios crea las cosas con su poder de su palabra. Because the way that God creates is through the power of his Entonces, word. todo lo que nosotros vemos, So that everything we see, todo lo que nosotros percibimos, everything that we perceive, fue creado por la palabra de Dios. was created by the word of God. Así que nosotros tenemos que saber que la palabra es la que trae las cosas a la existencia. So you have to know the word is what brings things into Cuando existence. Dios le dijo a Adán, de todos los árboles del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, When God told Adam, you can eat of all the trees except for the one of knowledge of good and evil, porque el día que coma de ese árbol ciertamente morirás. because the day you eat of that tree, you will surely die. Entonces,
¿Qué fue lo que sucede? So what happened? Lo que Dios le dio al hombre fue una palabra. What God gave man was a word. Lo que se encarnó en la serpiente fue la palabra del gobierno de las tinieblas. You know, what was in the serpent there was of darkness. En la serpiente, The serpent, tomó la forma, Satanás se metió en la serpiente, o el diablo entró en la serpiente so the devil came into that serpent y habló a la mujer. and he spoke to the woman. Recuerde que Dios habla a través de su palabra, Remember, God speaks through his word, pero al diablo ataca la palabra que Dios le da al hombre. but the devil will always attack the word that God gives you. ¿Cómo atacó el diablo a la palabra que Dios le dio a Adán y a Eva? How did he attack the word that was given to Adam and Eve? El diablo no es enemigo del ser humano. You know, the devil isn't the enemy of human beings. El diablo quiere al ser humano con él. The devil wants human beings with them. Entonces él lo que hace So what he does is es this. decirle a la mujer, He says to the woman, con que Dios te ha dicho as God has said to you, que no comáis de todos los árboles que hay en este jardín tan hermoso. to not eat of all of the trees of this beautiful garden. Y la mujer le dice, no, eso no es verdad. And the woman says, no, that's not true, that's not true. Él nos dijo que podíamos comer de todos los árboles, He said we could eat of all the trees, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, but not the one of knowledge of good and evil. porque el día que comamos de ese árbol ciertamente moriremos. Because the day we eat of that one, we will surely die. ¿Le estaba diciendo una verdad o le estaba diciendo una mentira el diablo? Was the devil telling the truth or was he lying there? Le torció la palabra de Dios. He began to twist the word of God. Cuando Dios nos da una palabra, el trabajo del diablo es torcer la palabra. When God gives you a word, the work of the devil is to twist that word. La palabra la torció. He twisted the word. Dios nos dijo que podíamos comer, God told us we could eat, pero menos de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. but not of the knowledge of good and evil. ¿Sabía usted que, aparte del árbol de la ciencia del bien y del mal, Did you know that apart from that tree of knowledge of good and evil, y de los muchos árboles más, and all the other trees, había un árbol que se llamaba el árbol de la vida? there was a tree of life as well? ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida y no hubieran comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? What would have happened if Adam and Eve had eaten of the tree of life instead of the one of knowledge of good and evil? ¿Hubieran vivido sin ser juzgados, sin tener una condenación? They would have lived forever without being judged ¿Hubieran tenido una relación con Dios permanente? and had a permanent ¿No hubieran relationship sido with echados God. del paraíso? They would not have been cast out of paradise. Pero porque oyeron la voz del diablo But because they heard the word of the devil y la and creyeron, they believed it, desobedecieron. they disobeyed. Entonces, como la palabra fue la que fue violada, Since the word was the one that was violated, ¿qué fue lo que hizo Dios? then what is it that God had to do? Dios tenía que mandar su propia palabra, God pero had la to send- única manera His own word, because it was the only way, es mandarla a través de su propio Hijo. that through His Son. Entonces mucha gente adora la figura del Señor Jesucristo, So many people often worship the figure of Jesus Christ, la imagen de Él, the image, la persona de Él, the person, pero lo que se encarnó de Él fue su palabra. but what was made flesh was the word. Cuando decimos que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, When you say you receive Jesus in your heart, lo que recibimos es la palabra de Dios. what you receive is the word of God. Amén. Amen. Entonces, fue así como Dios creó al ser humano tal como él es, That's how God made man in His lo own creó a su image, semejanza, and He made it in His own image. creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. He created man and woman, and He gave them this blessing. Quiero que se reproduzca. I want you to reproduce. Algunos dicen, no, pastor, es que el hombre desobedeció y el pecado de la manzana que se comió, ese era el pecado que cometió. You know, many people say, "Oh no, you know that tree when he ate that fruit, Esa that was his sin." esa mentira nos la han dicho siempre. You know, they've always told us that that's the Y no es sin, verdad. and that's not the truth. Era un árbol como los otros It was árboles. any tree, like any other tree. No tenía que ver porque a la mujer se le dio un castigo, Dios se multiplicará los dolores en su parto. You know, later woman was given a punishment to where her pains when she gave birth would be No se multiplied. puede multiplicar algo que no ha existido. But you can't multiply something that Así never que existed. podemos creer que María y Eva y Adán tuvieron hijos antes de caer en pecado. So it's possible that Adam and Eve may have had children before Porque they dice la fell. Biblia,
por causa de su desobediencia multiplicaré los dolores en su parto. Because the Bible says, I will multiply your birth pains. Entonces no fue la reproducción, So it wasn't the porque era reproduction. un mandato, una orden de Dios. Because that was a mandate from God to reproduce. Creó al hombre y a la mujer He created man and woman. y les dio esta He bendición. gave them this blessing. Quiero que se reproduzcan. I want you to Quiero que reproduce. se multipliquen. I want you to multiply. Y quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. And I want you to fill this earth and dominate it. Y que dominen los peces del mar, las aves del cielo y todos los seres vivos que se arrastran sobre el suelo. And to dominate the fish of the sea, the birds in the sky, and everything that's moving around this earth. El hombre fue creado para gobernar la tierra. Man was created to rule over this earth. Dios le creó un paraíso y lo puso como mayordomo de ese paraíso. God created him a paradise and he put man Pero por over la it. desobediencia But through disobedience, tuvieron que perder el paraíso. they lost paradise. Ahora, ¿por qué Dios echó a Adán del paraíso? So why did God kick Adam and Eve out? Porque había un árbol que era el árbol de la vida. Because there was a tree in that garden, the Y tree la of Biblia life. dice que Dios le dijo a sí mismo, And Dios se God, dijo a sí mismo, and God said to himself, ahora el hombre es como uno de nosotros, man is now like us, conociendo el bien y el mal. knowing good and Ahora que evil. no alargue su mano And I hope he doesn't stretch his hand out y coma del árbol de la vida and eat of the tree of life, y viva para siempre. because then he would live forever. Entonces echó al hombre del paraíso So he kicked him out of y paradise, puso querubines and he put cherubims para proteger el árbol de la vida. to protect the tree of life. Entonces había un árbol de la vida, So there was a tree of life, había un árbol de la ciencia del bien y del a mal, tree of knowledge of good and había evil. una palabra There was a word que Dios le dio al hombre that God gave man, y vino la palabra del diablo y torció la voluntad del hombre o and la then the voluntad word de of the Dios. devil came and twisted the will of God. ¿Lo están siguiendo? Are you following Esto es me? bien interesante. It's interesting, right? Amén. Amen. Porque muchos predicadores no nos hablan de esto. Because a lot of preachers don't spend time Me explaining this. apasiona mucho el inicio de las cosas. You know, I'm very passionate when I hear the La beginnings manera of en que things. Dios creó todo. Just the way God created Dándole everything, toda la autoridad al hombre. giving all authority to man, Haciéndolo rey de la tierra. making him king of all these areas. ¿Cómo Dios hace algo tan especial para ser humano? How does God do something so special for mankind? Crear un jardín hermoso. Creating a beautiful garden, Ponerlo como rey de la creación para gobernar. putting him as a king of creation over everything. Y el hombre pierde la bendición. que And Dios le man da. loses that blessing that he had. Qué triste cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios. It's sad when we don't hear the word of God. Ahora, el poder de la palabra para crear. So the power of the word to create. Porque la Biblia dice que por Cristo, está hablando que Cristo era la palabra, Cristo existía antes de que María lo trajese a la tierra. Christ is the word. We have to understand that Christ existed before he came to earth as in Porque la form of Biblia Mary. dice, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, Because the Bible says that by him all things were created that are here on earth, visibles e invisibles, visible and invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, where it's kingdoms, dominions, or principalities, sean potestades, todo fue creado por él y por medio de él y para él. whether it be for power, all things were created by him and for him. Todas las cosas las creó Cristo, So all of these things Christ created, porque Cristo es la palabra de Dios. because Christ is the word of God. ¿Me están You siguiendo? follow me? Entonces lo que tú necesitas tener de parte de Dios es su palabra. So what you need to have on behalf of the Lord A mí me is his llama, word. a mí me llama la atención algo. You know, something really gets my attention Que el here. día que usted parta de este mundo a la eternidad The day that you leave this earth and go to y eternity, llegue el día del juicio, and the day of judgment comes. dice la Biblia, mi palabra que está entre vosotros And the Bible says that my Bible, my word that is with you, los va a juzgar. will judge you. No la religión, Not religion, no la creencia que tú tengas, not your belief system, no lo que te ha influenciado alguien más, not things that you have let yourself be influenced sino by, mi palabra que os he hablado. but the word that I've given La que you, está entre the vosotros, word that is with you, ella os va a juzgar el día del juicio. will judge you on judgment day. Entonces yo tengo que responder a Dios por la palabra. So I have to respond to God through the word. Y la pregunta es, ¿cuántas veces yo leo la palabra? And the question you got to ask yourself is, well, how many ¿Cuánto times la do I palabra read it? está dentro de mí? How much is the word Ahora inside of dice la me? palabra, hablando del verbo, que es la palabra. So we speak of the word, which En el is, principio era la palabra o era el verbo. in the beginning was the word, Y el verbo era con Dios. and the word was with God, Y el verbo era Dios. and the word was God. Esto era desde el principio. This is happening since the beginning. Por él fueron creadas todas las cosas. Through him, all things were made, Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. and nothing was made without him. En él estaba la vida. In him is life,
y la vida era la luz de los hombres. and that light was the light of all Pues men. aquí comprobamos que Cristo es la palabra de Dios. So here we see that Christ is the Word. No te creas todo lo que te digan. Don't believe everything you hear. Ninguna religión va a responder por ti. No religion's got your back. Tengo 40, 50 años estudiando la I've Biblia. been studying the Bible for 40, 50 years. Soy teólogo de la palabra. I'm a theologian. Estudié para esto. I studied for this. Tengo mi degree en teología. I have a degree in theology. Y a estudiar la palabra de Dios me doy cuenta que no hay ningún medio de salvación. And through that, I see that there is no salvation Porque no hay ningún nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. because no man can save another man. Porque dice, porque por gracia somos salvos. Because we're saved by grace, Por medio de la fe, through faith, no por obras para not, que nadie se and not glorie. by works, so no one is Entonces glorified. la palabra de Dios es la que trae las cosas a la existencia. So the Word of God brings things into Ahora existence. la palabra de Dios es la que nos trae a la vida espiritual. The Word of God is what brings us to a spiritual life, La Biblia dice que siendo renacidos, to be born again. la palabra renacidos es volver a nacer. To be born again is to be born No de again. simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Not of a corruptible seed, but something incorruptible, because through the Word of God it shall live and remain forever. Entonces, por eso dice la Biblia, escudriñad la Escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. And that's why the Word says to study the Bible and to get into it, because that's where you have eternal life. Por eso es que usted tiene que meterse en la palabra de Dios. That's why you have to get in the Word Tiene of que God. estudiar la palabra de Dios. So you have to study the Word Saber of lo God. que Dios es la voluntad de Dios para tu vida. Know that that's the word and will of God for your life. Porque la Biblia dice que toda carne es como la hierba, You know that all flesh is like. Go ahead. y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Because all flesh is kind of like, it's just like an herb, and all glory of man is through that flower of the earth, and that herb dries up, and then that flower falls out. Mas la palabra del Señor es para siempre. But Y, the word of God is forever. y este es el evangelio que anunciamos. And this is the evangelism that we Así que nosotros tenemos que, cuando decimos yo estoy en Cristo, So when you say, I am in Christ, quiere decir yo estoy metido en la palabra de Dios. you're saying, I'm in the Word of God. La palabra de Dios es la que vive dentro de mí. The Word of God lives in me. Entonces yo tengo que pronunciar y hablar So I have to pronounce and speak y confesar and confess que Cristo entró en mí. that Christ entered Pero into lo que me. entró en mí fue la palabra de Dios. But what entered into me was the Word of Por God. eso dice la palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, That's why the Bible says, man will not live by bread sino de alone, toda palabra que sale de la boca de Dios. but of every word that comes from the mouth of God. Cuando el diablo viene a tentar a Jesús, le dice, con que Dios te ha dicho le dice, oye, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. When the devil comes to tempt Jesus in his temptation, he says, oh, since you say you're the Son of Man, why don't you turn these rocks into bread? ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo al diablo? How did Jesus answer him? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. He said, man does not live by bread alone, but of every word of the living God. Amén. Amen. Entonces, el diablo So the devil conquistó al hombre con la mentira usando su palabra mentirosa. conquered man by lying. Por eso dice la Biblia, el diablo vino a matar, robar y The destruir, Bible says the devil came to kill, steal, and destroy, sacar al hombre de la voluntad de Dios. and to take man from the will of Pero God. Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. But Christ came that you may have life and have it more Esto merece abundantly. decir gloria a Dios. You should be able to say glory to God. Amén. Amen. Amén. Entonces Dios creó al hombre por el poder de su palabra. So God created man through the power of his Entonces word. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. So God created man through the dust of the earth, and he breathed life into him, and he became a living being. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, Dios los creó varón y hembra. And he created them in his image, man Y and woman. formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre una alma viviente. Así que la palabra trae las cosas a la existencia y el Espíritu de Dios le da vida. So the word brings things into existence, and the Spirit of God is that which brings life. La palabra y el Espíritu van juntas. So the Spirit and the life go together. Por eso dice la Biblia, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. That's why the word says that the words that I give you are spirit Sin and la life. palabra de Dios y sin el Espíritu no hay vida. Without the word of God, without spirit, there's no El life. hombre es un ser humano que vive en un cuerpo Man is the man is a being that lives in a body,
pero tiene un espíritu, but he has a spirit. y por causa de la desobediencia de Adán y Eva, But through the disobedience of Adam and Eve, el hombre muere espiritualmente. man dies spiritually. Cuando Dios le dijo, el día que comas de este árbol ciertamente morirás, The day that you eat of this tree, you will surely die, the devil no said. solamente le estaba hablando de la muerte física, He wasn't talking just about physical death, porque el hombre fue creado para vivir eternamente, because man was created to live forever. pero por causa del pecado But through y sin de la desobediencia, and el disobedience, hombre fue sentenciado a 3 tipos de muerte: man was sentenced to 3 types of death: la muerte del cuerpo, the body's death, la muerte espiritual the spiritual death, y la muerte eterna. and eternal death. ¿Me estás siguiendo? Are you following me? Entonces, el hombre tiene que morir por causa de la desobediencia físicamente. So man dies because of disobedience physically. Y tuvo una muerte espiritual porque hubo un rompimiento de relaciones con Dios y el hombre fue echado de la presencia de Dios. And he had a spiritual death because he had a separation from God through that Entonces, disobedience. por esa razón, cuando el hombre está muerto espiritualmente, So when man is dead spiritually, el hombre, no importa qué religión usted posea, it doesn't matter what religion you are, qué creencia tenga, what belief system you have. tú necesitas pedirle a Dios que su Espíritu Santo entre a su espíritu y le dé vida a su espíritu que está muerto. You have to ask God to let His Holy Spirit enter into your life to give life to you. Y eso es muy difícil de entenderlo para muchos. And that's really hard to understand. Porque con que yo vaya a una iglesia, Because if I just go to church, con que yo tenga una religión, if I have my own religion, yo pienso que estoy I bien. think I'm good. Pero eso está difícil de entender así. But that's not how it ¿Por works. qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me dio vida. The Spirit of God has made me, and His breath, who is Almighty, gives me life. Esto lo dice Job 33:4. That's in Job El 33:4. Espíritu de Dios me ha hecho. The Spirit of God has ¿Qué me ha made hecho el me. Espíritu de Dios? Who made me? Me ha dado un espíritu He's given me a para que yo spirit me pueda comunicar con el mundo espiritual. so that I can communicate with that Pero si spiritual tú realm. no has cambiado manera de pensar But if you can't change your way of thinking, y no has entregado tu vida al Señor and you haven't given your life to the y le has Lord, pedido que tú vengas a la existencia and espiritualmente, to come into existence spiritually, no puedes tener vida espiritual. you can't have that spiritual life. En Juan 3:5 Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. In John 3:5 it says, Jesus responded, Verily, verily, I say unto you, that he that is not born in water and in spirit cannot enter into the kingdom of God. Tienes que nacer del Espíritu de Dios. You got to be born of the Spirit of God. Tienes que nacer del Espíritu de Dios You para have to tener be vida. born of the Spirit of God to have La Biblia life. habla del nuevo nacimiento The Bible speaks of being born again en in Juan 3:1 John, al 13. John 3:1 through 13. Nicodemo era un fariseo y un hombre prominente entre los judíos. Nicodemus was a Pharisee. He was very prominent among all the Jews. Vino a Jesús. He came to Jesus. Nicodemo era un hombre bueno, He was a good man. era religioso, He was very religious. era de la religión judía. He was a religious Jew. Recuerde que la religión judía existió primero que la iglesia católica. Remember that the Jewish religion existed before the Catholic Church. María era judía, You know, Mary herself was also a Jew. Jesús era judío. Jesus technically was a Jew as well. Fueron 300 años más tarde After 300 years, cuando se organizó la iglesia católica. that's when the church was established in 300 AD. Entonces la gente no entiende estas cosas. So people don't understand La these things. importancia de eso. The importance of Aquí this. está hablando un hombre religioso, A religious man, un hombre miembro del Sanedrín, you know, member of the un Sanhedrin, hombre capacitado en la ley de Moisés, who understood the law of Moses, y se acerca a Jesús y habla con Jesús. and he gets close to Jesus and he asks him, Y dice, porque había visto los milagros que Jesús hacía, because I've seen the miracles that y he's done, Nicodemo buscaba el reino de Dios. and he was seeking the kingdom of God. Jesús supo lo que Nicodemo pensaba. Jesus knew what he was thinking, Y le respondió diciendo, and he responded to him, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Verily, verily, I say unto you, that he that is not born again cannot enter into the kingdom of God. Muchos de nosotros no lo entendemos. Many of us don't understand this. Nicodemo le dijo, ¿acaso puedo meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Nicodemus said, is it possible to go back into my mother's womb and be born again? Y Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, And Jesus said, no, what is born of the flesh is flesh. pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. But what is born of the Spirit Es is Spirit. necesario nacer de nuevo. It's necessary then to be born again. Esa es la expresión más fuerte
para que explicarle lo que es la vida espiritual. That's the most powerful thing I can use to explain to you what a spiritual life means. Amén. Amen. El reino significa ser parte de disfrutar de sus bendiciones. You know, to be a part of that kingdom is to enjoy the benefits that come with Nicodemo that. era judío. Nicodemus was a Jew. Se había hecho parte del reino de Israel y nacer de una familia judía. He was part of the kingdom of Israel and was born a Jew. Es posible que él pensara del reino de Jesús sería un reino terrenal también, pero se equivocó. He probably thought that what Jesus was talking about was an earthly reign. Porque la But he was carne confused. no va a heredar el reino de Dios. Because the flesh is not that which inherits the Muchos kingdom of judíos God. no recibieron a Jesucristo porque dijeron que ellos esperaban que Jesús viniera a librarlos del dominio que tenían los romanos sobre ellos. Many Jews never accepted Christ because they wanted to avoid, they thought that he was coming to free them from Rome. Pero Jesús no vino a predicar un reino material. But Jesus didn't come to preach that. ¿Por qué Judas lo negó? You know, why did Lo Judas, traicionó. why did Judas betray Porque him? pensaba que Jesús iba a establecer un reino y que pensaba que a lo primero iba a ser el primer ministro. You know, he thought that Jesus was going to set up everything here on earth and he was maybe going to be the first prime minister there of that. Pero no fue así. But it didn't work like Porque that. Jesús predicaba de un reino espiritual. Because God was talking about a El spiritual hombre kingdom. fue creado para vivir eternamente. Man was created to live El eternally. día que su cuerpo muere, The day that your body dies, ese día that day, hay una separación de su espíritu y su alma. there's a separation of your spirit and soul. El alma y el espíritu están unidos. The soul and spirit are together. El alma es usted. The soul is you. Ahí están la voluntad, los recuerdos, las emociones, los traumas. That's where your will is, your memories, your traumas, everything Ahí you've está experienced. todo el ser humano. That's where all of Los your things are. recuerdos. Your memories, Los sentimientos. your feelings. El alma es un almacén donde guarda todas las impresiones del cuerpo. The soul is like your storage area. Do you remember everything? Entonces, el alma es usted. So the soul is you. Lo único que tú tienes The only thing you have que te hace diferente a los demás seres humanos that makes you different from other people es tu alma. is your soul. Por eso, un alma se distingue de la otra. So one soul is different than another. Cuando Lázaro y el rico murieron, dice la Biblia, When the rich man and Lazarus died, the Bible says el cuerpo de Lázaro dice que murió, the body of Lazarus y en died. el momento en que él murió, And in the moment he died, su cuerpo se quedó ahí, his body was pero los ángeles lo llevaron al paraíso, al lugar del seno de Abraham. But the angels took him and what they refer to as Abraham's bosom. ¿Me están siguiendo? You follow me? Entonces, cuando él está en el seno de Abraham, So when he's in Abraham's bosom, llegó la noticia también de que el rico que él quería que le diera comida había muerto, the news came of the rich man that he wanted food from had died. pero el rico no fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. But the rich man wasn't taken to Abraham's bosom. El rico fue llevado por los demonios He was taken by the demons al lugar de tormento to a place of torment hasta que llegue el día del juicio final. until the day of the final judgment. Es impresionante cuando tú estudias la palabra de Dios When you study the Word of y God, hay muchas preguntas que a través de los años uno tiene. and then there's many questions you Y may have la throughout the palabra de years. Dios te va contestando una por una esas preguntas. And God begins to answer those Y questions llega a one la by one. conclusión And you get to the conclusion, que cómo conocía el rico a Lázaro si sus cuerpos estaban en la tierra. you know, how is it possible that the rich man and the poor man were able to even come back together if they were dead? Dice, Señor, si por favor estoy en este lugar de tormento. Le dice, Padre Abraham, estoy atormentado. You know, and he cried out, the rich man did, Father Abraham, I'm in a tormented place. Dile a Lázaro que moje su dedo en agua y que refresque mi lengua. Tell Lazarus just to dip his finger in some water and Porque give me a estoy drop atormentado. because I am tormented. Se distinguía una alma de la otra. One soul was distinguishable from the other. Es lo que nosotros tenemos que So entender. that's what I want you to understand. El día que nuestro cuerpo muere, The day that your body la Biblia dies, dice que el hombre vuelve al polvo de la tierra man returns to dust porque de ella fue tomada. because from that we were El made. espíritu vuelve a Dios The spirit goes back to y el God. lugar como se llama el paraíso And then that paradise hasta que llegue la resurrección. until the resurrection. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. The Bible says those who died in Christ will Y rise los que first. vivamos y habremos quedado seremos arrebatados en las nubes para estar con el Señor. And those who are living and remain will be gathered together in the sky with him. Entonces aquí entendemos So you have to understand que hay vida después de la that muerte, there is life after death, que su alma es responsable that your soul is responsible de las acciones del cuerpo. for the actions of the body. ¿Sabía usted que el cuerpo no es responsable por tu alma?
Did you know the body's not responsible for your soul? ¿Sabía usted que el cuerpo dice comamos y bebamos que mañana moriremos? You know, they say that, eat and drink because tomorrow we will die. El cuerpo no se hace responsable por el alma y por el espíritu. The body doesn't make itself responsible for your soul or your spirit. Cada alma es independiente. Every soul is independent. Y la Biblia dice que el alma que pecar esa morirá eternamente. And the Bible says that that soul that sins will die eternally. Por eso necesitas tener a Jesús. So that's why you need Jesus. Cuando digo tener a Jesucristo es tener la palabra de Él en tu corazón. Because to have Jesus is to have the Word of God in Oír your la heart. palabra de Dios. Hear the Word of God. Entenderla. Understand it. Creerla y vivirla. Believe it. Ahora, el nacimiento es una nueva vida. To be born again is Se recibe la semilla de la palabra en nuestro interior y esta produce en nosotros una nueva vida. The seed itself is produced in the Word, and that produces inside something, a new life. Y vuelvo a marcar el mismo pasaje. El Espíritu es el que da vida. So the Spirit is that which gives life. La carne para nada aprovecha. The flesh doesn't give you any gain. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. The words I speak to you are life. Dos cosas muy importantes. Palabra que hablo Words es that I speak, espíritu y es spirit, vida. and life. Entonces, tú vienes a la existencia So you came into existence espiritual spiritually porque reconoce que Adán y Eva pecaron. because we know that Adam and Eve sinned. Venimos cargando una sentencia de muerte eterna. We're holding on to a sentence of Porque la death Biblia dice que el alma que pecar, esa alma morirá eternamente. because the Bible says the soul Pero that ¿cómo sinned. podemos abolir esa muerte física o esa muerte espiritual? But how do you avoid that whole death spiritually or eternally? Cuando usted le dice al Señor, Padre, yo te suplico que tú seas mi Padre. When you say, Lord, I want you to be my Father. Señor Jesucristo, quiero que tú me laves y me limpies de mis pecados. Jesus Christ, cleanse me of my sin. Padre, permita que tu Santo Espíritu le dé vida a mi espíritu. Allow your Holy Spirit to give life to Y me. la Biblia dice que el que se une a Dios And that which unites with God es un espíritu con Él. is a spirit with Him. Comienzas una relación espiritual And con you Dios. begin a new spiritual Hoy relationship. puedes comenzar una relación espiritual. Today you can begin that. Porque Dios no habita en la carne, Because God doesn't dwell in the flesh. no habita en las figuras hechas por los seres humanos. He's not inside of figures made by man. Dios vive en el espíritu del hombre. He lives in the spirit of Lo man. que entra de Dios a nuestro espíritu, That which enters from God Es into su our spirit espíritu. is His y spirit. dice la Biblia que el que se une a Dios And he that unites with God es un espíritu con Dios. is one with God. Así que la palabra de Dios es muy clara en esto. El nuevo nacimiento, To be born again. primero a una nueva vida. First, a new life. Se abren los ojos espirituales porque cuando tú estás en pecado y estás viviendo sin arrepentimiento Your spiritual eyes open because when you're y living in no has sin recibido a Jesucristo and you hadn't received Christ yet, en su vida y no tienes al Espíritu de Dios viviendo en ti, you don't have the Spirit of God in you, sus ojos espirituales están ciegos. your spiritual eyes are closed. Por eso dice el apóstol Pablo que les abra sus ojos, que los saque de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino de Dios. That's why the Apostle Paul says to open their spiritual eyes, to take them from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Entonces entendemos que fuimos creados para crecer. So we were created to grow. Un bebé nace y A se baby. va desarrollando. A baby is born and begins to Una grow. persona que nace en el Espíritu de Dios comienza a A desarrollarse. person born in the Spirit of God begins to grow. Se recibe un nuevo corazón, You receive that new heart, una vida santa al nacer del Espíritu Santo. a holy life through the Holy Spirit, Y nace una nueva vida y una nueva fe en ti. and a new life is born in you and a new faith. Yo le doy gracias a Dios el día en que Dios me llamó a ser un predicador. I thank God the day He called me to be a pastor. Habiendo nacido en un rancho, habiendo nacido en un pueblo lejano de la capital I was born in a small town, a ranch outside of the capital, y viendo el milagro que Dios hizo al llamarme, and seeing the miracle that God did when He called me, ¿cómo me trajo a este país? how He brought me to Usted this no tiene country. idea. You have no idea. Todo lo que Dios va haciendo por una persona para llevarla al propósito de Él. Everything that God was doing to take me to His divine Recuerdo purpose. que cuando subí al avión tenía 5 pesos colombianos, I remember when I got on that plane, I had 5 Colombian pesos, que era como 25 centavos de dólar. which was about 25 cents to the dollar. Al llegar a Estados Unidos no conocía a nadie. When I got to the U.S., I didn't know anybody. El colegio me prestó para el boleto. The college had lent me money for the plane ride, Y era el año 76. and it was in the year 76. ¿Y sabe cuánto ganaba yo por hora? You know how much I got per hour? $2.35. $2.35. Y con esos 2.35 tenía que comprar las estampillas para escribir And with the $2.35, I had to buy stamps to write y pagar el boleto del avión. and to pay for my plane ticket somehow. Solamente me permitían trabajar 20 horas. I was only allowed to work 20 hours.
Y yo no tenía dinero, and I didn't have any money. pero así Dios me trajo. But that's how God brought me. Y hoy día And today, no puedo explicar toda la bendición que tengo. I can't even explain the great miracles that Pero God's cuando done. tú buscas a Dios y el reino de Dios y su justicia, todo viene por añadidura. But when you look for God and the justice that He brings, everything comes from Así que lo que es nacido de Dios no pecan, dice la Biblia. So those that are born of God do Cuando not tú sin. naces del Espíritu Santo ya comienza a apartarse del pecado. When you were born of that Spirit, you begin to separate yourself from things. Como si sus prioridades van cambiando. Your priorities begin to change. Me decía una hermana hoy, una estatua que salir para México. And a sister was telling me that was traveling to Pero Dios Mexico. la sanó del cáncer milagrosamente. God healed her from cancer El día que ella miraculously. vino quebrantada y diciendo, pastor, me dieron un cáncer terminal. You know, she came and said, "Hey, Pastor, I've been diagnosed with terminal cancer." Después de ministrarle unas cuantas horas, After having ministered to her for many hours, ella recibió al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. she received the Lord Jesus Christ as her Savior. Se quebrantó delante de Dios. She broke down before Le dijo, God. Señor, yo hice con mi vida lo que quise, She said, "Lord, I did what I wanted to with my pero life, nunca me di cuenta que iba a llegar a esta circunstancia. but I never realized that I was going up Y en against el this momento en circumstance." que ella recibió al Señor, And the moment that she Dios received the comenzó a Lord, trabajar con su salud. God began to work with her. Hoy día está cáncer libre. Now she's cancer free. Anda por México trayéndose un cordero y un cabrito. Un cabrito, lo dicen los mexicanos, She's traveling through Mexico que right now, quieren with, celebrar mis cumpleaños la getting a próxima whole semana. lamb and all these other animals to bring back for the celebration of his birthday. Muestran un amor tan especial And they share this beautiful love por el amor que Dios ha tenido para con ellos. because of what God has done in Y their ella me lives. decía, pastor, ahora las prioridades mías han cambiado. And she told me, you know, Pastor, my priorities have Ya no changed. son los carros, ya no son las casas, ya no son las carteras famosas. You know, I'm no longer caring about cars or houses or fancy shoes or purses. Ahora yo tengo una paz. Now I have a peace. Yo de verdad nací de nuevo. I was really born again. Y el día que se bautizó dio testimonio. And the day that she was baptized, she gave that testimony. Estoy naciendo a una nueva vida. She's like, I'm Dios me living a new cambió. life. God changed Entonces, me. eso es lo que hablamos en el nuevo nacimiento. Todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Because everyone that is born of God no longer practice sins because that feeling of God is inside of them. They can no longer sin because they have been born again in God. Entendemos que fuimos creados para crecer. So you have to understand, you know, we were made to grow. Usted no puede crecer rápidamente, tiene que esperar un tiempo en la vida cristiana. And growth doesn't happen like this. Uno It's a como process. pastor tiene que preocuparse por la vida espiritual de esa persona. As a pastor, you worry about the spiritual life of a person. Hay gente que dice él es el pastor, Some people say, well, he's the pastor. otros dicen él es mi pastor. Some will say, he's my pastor. Y cuando dice ellos son mis pastores, And when they say they are lo my dicen con pastors, tanto orgullo, you know, they say it with a lot of pride. pero ellos no saben que tengo un trabajo muy fuerte. But they don't know it's a very hard Corrección, job. Correction, dirección, direction, disciplina, discipline, desarrollarlos a crecer espiritualmente. and developing them to grow spiritually. ¿Por qué? Porque ellos vienen como bebés, necesitan crecer espiritualmente. Because they come like babies that need to Necesitan grow aprender a tener spiritually. una relación con Dios, They need to have a relationship a with cómo God. abandonar el pecado. How to let go of sin. Tantos problemas que hay en la vida. You know, there's so many problems we have in life. Y al resultado de los mensajes que predicamos, And through the messages that we've been able to preach, tuvimos que viajar a Luciana la semana pasada we traveled to Louisiana last week para ministrar a varias personas que pedían ayuda. to minister to many families there that asked for help. Pastor, por favor, venga porque necesito que estés acá para ayudarme a entender esto del rechazo. Pastor, please come. I really need to understand this whole thing about what Si rejection usted mira is. nuestros sermones del rechazo, va a entender por qué. If you look at that and you follow the sermons we've had on rejection, you'll Uno understand. está comprometido con los miembros. But you have a commitment with members. Algunos hermanos de la iglesia dicen, pastor, no me llame, yo te llamo cuando te Some necesito. will say, you know, hey, Pastor, don't call me. I'll call you when I need something. Pero el pastor está 24 horas dispuesto. But the pastor's willing 24 hours a day. Mi teléfono no duerme. My phone doesn't stop. Si a la medianoche suena, yo pego el brinco y salto y contesto. If I get a call at midnight, you know, I answer it. Mi esposa siempre me dice, no hagas My eso, wife's like, don't do that. duerme. Sleep. Pero cuando alguien te necesita, But when you know there's a need, es que tengo que estar ahí para esa I persona. want to be there for that person. Y eso es la bendición de ser pastor. That's the blessing. Que of mi being a niña se pastor. enfermó, pastor, venga a orar. You know, my young daughter got sick. Mi Please come esposo está pray. pasando por una situación bien difícil, ven a orar. My husband's going through a difficult situation. Después Come de que pray. las personas se dan cuenta que Dios te usa para los milagros, And then you realize that people begin to realize that God uses you in miracles. te llaman cada rato. You know, they call you Porque saben que Dios usa la vida de ese predicador para sanar
para libertar. Because they know that Para God uses salvar. that person to help save or to free people from what they're going through. Entonces llegamos a conclusión. So we come to this Dios nos conclusion. da su amor genuino por la palabra. God gives us His genuine love through the Word. No solo tiene contacto con ella, sino también se pone por obra. And it's not something you just have in contact La with, Biblia but it dice comes que in the después de works. que tú recibes al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, That when you receive the Lord Jesus Christ as Dice, your Lord and Savior, os daré un corazón nuevo I will give you a new heart. y pondré un espíritu nuevo dentro de I will vosotros. put a new spirit inside of you. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra I will take away that heart of stone that you have, y te daré un corazón de carne. and I will give you one of flesh. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu And I will put in you my spirit, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. and I will guide you to be in my statutes, and I will take care of my precepts, and that you put those things to work. Amén. Todo lo que el Señor le dice. Everything the Lord Entonces, says. ser un cristiano es una persona nueva, So being a Christian means being a new que ha person nacido de nuevo, that's been born que again, está creciendo, that's growing, que ha recibido un corazón nuevo, received the new que heart, Dios ha puesto su espíritu de Él en ti that God has put His spirit in y you, que quita el corazón de piedra para darte un corazón de and carne. takes away that stone of rock and gives you one of Y flesh. pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. And I will have you go through my Él pone el statutes. espíritu de Él en tu He espíritu puts His spirit in yours, y andé que andes en mis leyes, en mis estatutos. and He guides you through His laws and Cuando statutes. la prueba de que tú naces de nuevo, That thing to show that you're born again, sientes un amor profundo por la palabra de Dios. you feel this genuine love for the Word of Como God. cuando el bebé acaba de nacer, Like when a baby is just born, da el grito, they scream, cuál grito de hambre, ¿verdad? you know, Y busca And a ver they're qué puede comer. looking for food. Así es cuando la persona That's like when a person nace de nuevo. is born again. Yo espero que esta palabra te sea de mucha I hope bendición, this word has been a great blessing to que you. puedas comprender That you can understand que el amor que Dios tiene para ti es enorme, that God has a great love que for le you. costó la vida de su hijo That cost Him the life of His Son para que viniera al mundo, so He could come to this fuera world, humillado, be humble, sufriera todo lo que sufrió humillado por los suffer hombres, everything that He went through. muerte de cruz, The death on the cross. el desprecio de los seres humanos, You know, just being led there by los all of golpes, las mankind. heridas, Being beat, being todo lo que Él llevó y tener que morir por nuestra causa, all of that suffering He went through for our para cause, que tú puedas entrar al reino de Dios. so that you can enter to the kingdom of God. No pierdas la vida, hermano. Don't lose your life. my Yo no sé friends. si vas a escuchar otro sermón como este, I don't know if you'll ever hear another sermon like this in your life, pero es importante que pienses but it's important for you to think que hay vida después de la muerte. that there is life after death. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Where will you spend eternity? ¿Dónde la vas a pasar? Where will you spend it? Así que Dios les bendiga. The Lord bless you. Espero que este mensaje les sea de mucha bendición. I hope this message has been a great blessing to you. Amén. Amen. Y el pueblo de Dios dijo.